y la participación y la defensoría de la vida humana, ¿verdad? Agradecemos profundamente la participación del Ministerio de Educación, ¿verdad? A través de la licenciada Reina Flores, ¿verdad? Del Ministerio de Educación, que se encuentra presente, pues yo creo que sería el momento para escuchar sus palabras para este momento, ¿verdad? Claro, buenos días a todos. Un gran gusto estar nuevamente en esta segunda webinar que estamos realizando con Museo del Holocausto y el Centro de Investigaciones Yahadi Nunum. Gracias a las dos instituciones por permitirnos nuevamente este día tener este camino de aprendizaje y sobre todo de sensibilización sobre una temática tan vulnerable, pero que nos permite también concientizarnos como humanos. Así que como Ministerio de Educación reciban un cordial saludo de la señora ministra Claudia Ruiz de Casasola y de nuestra directora, la directora de DIGECADE, la licenciada Rocío Valdés. Repito, el agradecimiento para el Centro de Investigaciones Yahadi Nunum. Ya tenemos varios años trabajando con ustedes a través de un convenio que se ha realizado de cooperación entre ambas instituciones, entre el Ministerio de Educación. Y también agradezco a la comunidad judía, a la señora Rebeca Permut, por también tener la anuencia y permitir que nuestros docentes y estudiantes tengan a bien recibir este tipo de aprendizajes que les fortalecen su educación integral, a mejorar también como humanos y sobre todo en esta situación que estamos pasando a través de todo el mundo, nos permite también fortalecernos, fortalecer nuestros valores, nos da una oportunidad el recibir estas webinars. Así que también doy la cordial bienvenida a todos los maestros que están ya con nosotros conectados. Veo maestros de Quetzaltenango, de acá de la ciudad capital, de Chimaltenango y de varias regiones de nuestro país. Gracias por acompañarnos y esperemos que esto se replique en las aulas. Gracias nuevamente a Yahadi Nunum, al señor Marco González y por supuesto a José Ángel del Valle. Gracias. Muchísimas gracias, Rina. Realmente te agradecemos tus palabras y sobre todo creemos que esto es fundamental en la base de la educación guatemalteca y por supuesto latinoamericana. He visto personas de Latinoamérica, he visto personas de Europa que están también conectadas. Bienvenidos. Y tenemos como segundo punto, pues obviamente las palabras de la licenciada Rebeca Permus de Sabaj, quien es pues la representante de la comunidad judía en Guatemala, presidente. Muy buenos días a todos. José Ángel, gracias por darme la palabra. Marco, Rina, tantas caras conocidas y otras que no conocemos aún, pero me emociona enormemente ver desde todos los puntos del país que se están uniendo para recibir esta capacitación el día de hoy. Cuando oímos hablar de holocausto, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es esos campos grandes, esas fábricas de muerte masivas, bárbaras, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, son los primeros nombres que se nos vienen. Pero hay algo que no había sido estudiado tan a fondo y que merece una vital importancia, y es justamente el término que acuñó Yahadi Nunum de holocausto por balas. Son todos esos fusilamientos cuyos cuerpos después simplemente los tiraban a fosas masivas y que no fueron tan documentados como lo que sucedió en Auschwitz y en esos campos grandes en que los nazis documentaron todo. Y ha venido recientemente, gracias a esta labor increíble que hace Yahadi Nunum y que tenemos la suerte de tener el Museo del Holocausto en Guatemala, a traer esa importante relevancia a lo que pasó en que más o menos una tercera parte de los 6 millones de judíos que fueron asesinados por holocausto por balas. Con una metodología que el holocausto, que Yahadi Nunum nos va a explicar ahorita en esta conferencia, qué es lo que pasaba, cómo llegaban a hacer esos fusilamientos,
Sin embargo, por muchos años no se estudió eso y ahora es una lucha contra el tiempo que lidera Yahadi Nunum en este sentido. Y en una plática yo tuve la oportunidad de escuchar al fundador de Yahadi Nunum, al sacerdote Patrick, le voy a explicar que ahí es donde está justamente el riesgo de que se repita un genocidio. El mundo moderno, explicaba él, no, posiblemente no va a volver a ver un Auschwitz, un Birkenau, un Treblinka, pero los fusilamientos en masa, esos son los que tenemos que tener tanta alerta, porque son los que se repiten a lo largo del mundo. Así es que yo quiero agradecer a Yahadi Nunum que se ha tomado esta batalla de ir y rastrear todos esos lugares en Europa donde sucedieron estos asesinatos para que eso también quede documentado y quede tan documentado como lo son los asesinatos que se llevaron a cabo en campos de concentración y exterminio. Así es que gracias a los maestros que dan de su tiempo el día de hoy para aprender sobre esto, para alzar la voz contra cualquier forma de intolerancia, y que esto ustedes lo van a replicar a sus alumnos. Y eso es lo que es tan importante, no quedarse uno con ese conocimiento, sino transmitirlo. Así es que mi agradecimiento como presidenta de la Comunidad Judía de Guatemala y en nombre de los judíos en el mundo, porque esta es una labor que lidera a alguien que no es judío. Y nos sentimos muy apoyados cuando alguien que no es judío decide levantar esta bandera y mantener viva esa memoria de la manera en que lo ha hecho Yahadi Nunum y el Museo del Holocausto aquí transmitiendo todo ese saber y que pronto puedan volver a abrir sus puertas para que los estudiantes retomen ir a visitar el museo. Así es que sin más los dejo con nuestra conferencista el día de hoy y mi agradecimiento. Gracias, Rebeca. Te agradecemos infinitamente tus palabras, tu presencia con nosotros, que es de suma importancia. Y al mismo tiempo, pues, Yahadi Nunum es prácticamente una organización sumamente importante. Y, pues, ¿qué sería Yahadi Nunum sin el padre Patrick Dubois, quien fundó esta maravillosa organización? Le agradezco profundamente la oportunidad de estar acá. Le esperamos escuchar sus palabras. Muchas gracias. Me imagino que el señor González estará traduciendo, ¿verdad? Así que le dejo la palabra. Gracias, Ángel. Queridos amigos, es una gran alegría y un gran honor presentar esta conferencia con Manuela Dana, nuestra amiga de Cerdeña. No solo habla español muy bien, sino que también conoce nuestras investigaciones sobre el Holocausto por balas desde adentro. Acaba de completar un brillante doctorado sobre este tema. Hoy es muy importante enseñar el Holocausto en español. Fue el peor crimen cometido en cualquier país de Europa contra judíos y gitanos. Los jóvenes deben aprender que la violencia es peligrosa, que el odio a los demás es peligroso, que el antisemitismo es peligroso también. Porque mañana pueden surgir nuevos líderes o redes clandestinas que se unan a ellos a través de Internet. Los líderes del odio nunca se han quedado sin seguidores. Debemos en todos los idiomas y por supuesto en español vacunar a las personas contra el virus del odio criminal. Gracias, Manuela. Gracias a Ángel. Gracias a Rebeca. Gracias al Ministerio de Educación. Y gracias a nuestro director de RAD, Marco González. Les deseo una muy buena conferencia a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrick, realmente por tu presencia. Thank you for being here, okay? Y yo creo, no sé si el señor González va a tomar la palabra en algún momento, o no estoy seguro. Marco, el director de Yahadi Nunum, que también se encuentra presente en este espacio.
Muchas gracias, Ángel. No, realmente yo quisiera que empezáramos la conferencia. Solo anunciarles que los videos de estas conferencias van a estar puestos en la página del museo. Pronto el de Auschwitz, que se hizo la semana pasada, estará entre hoy y mañana ya subido en la página. Publicaremos esto para que lo puedan ver cuando ustedes quieran utilizarlo con sus alumnos también. Y pues muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por su presencia y que tengamos una muy buena conferencia. Gracias. Yo creo que sin más palabras, pues tendríamos que hablar ya con Manuela, quién va a hablar con nosotros. Manuela Diana, como lo dijo Patrick, vive en Cerdeña, en Europa, y acaba de terminar un doctorado precisamente en este tema del holocausto por balas. Muchísimas gracias, Manuela, por encontrarte por acá, por tu paciencia. Muchas gracias. Te escuchamos. Ya, muchísimas gracias. Les agradezco mucho a todos los que hablaron antes. Y es un placer, además de ser introducida por le Père Dubois, el padre Patrick Dubois, es un honor para mí. Estuvo como una compañía a mi lado los meses pasados de confinamiento, como estaba terminando de trabajar sobre mi tesis. Afortunadamente no es una tesis de doctorado, a lo mejor lo voy a hacer los próximos años, pero es un trabajo de licenciatura, es mi segunda licenciatura. Ya estoy licenciada en Ciencias Políticas, tengo un doctorado en Historia de África y ahora me puse otra vez con mucha humildad a trabajar sobre el tema de la historia de la Shoah y la didáctica de la Shoah precisamente, y llevé a cabo un trabajo de licenciatura de segundo nivel. Y eso, les agradezco mucho a la señora Rina Flores, la presidenta de la comunidad judía, Rebeca Permut, que me dio también, empezó a hablar de lo que precisamente voy a decir. O sea, lo que era la Shoah, digamos, antes de la Shoah. Y les quiero agradecer porque veo que son muchos y de verdad para mí es la primera vez que comparto este trabajo, que es una experiencia de vida, no solo de estudios, y una experiencia de trabajo con mis estudiantes. El título de la ponencia es La didáctica del holocausto por balas. O sea, vamos a hablar esta mañana por vosotros, esta tarde por nosotros, más que todo de didáctica. Y entonces yo voy a poner algunas dudas. Yo voy a compartir un trabajo como historiadora y como enseñante, que tengo más dudas que lo que aprendí de verdad. Yo trabajo en un liceo clásico en mi ciudad, en Cagliari, en Cerdeña, una de las islas de Italia. Trabajo con jóvenes de 16, 17, 18 años. O sea, tampoco tan chicos, tan niños, pero ni siquiera tan maduros a veces para manejar algunos temas. Y la verdad es que detrás hay también los padres. Entonces la familia a veces no están acostumbrada a este tipo de temas que parecen traumáticos por su hijo. Son muy frágiles los jóvenes de hoy. Y entonces voy a compartir un PDF que ha listado. No sé si lo ven. ¿Sí? Así es, sí lo vemos. Entonces os voy a traer en mi taller. Ese es un laboratorio, ¿ok? O sea, cómo aprender y cómo enseñar. Ese es un camino personal que yo hice de estudio y de reflexión de formación en toda Europa. Empecé aquí en Cagliari, en la Universidad de Cagliari, cuando me apunté al curso de Historia Contemporánea con el historiador Claudio Natoli, que nos hizo estudiar 2 libros que son un must, un caldo de esos estudios, y nos hizo comparar. Y hoy voy a hablar también de cómo tener cuidado en las comparaciones. Los libros, claro, son ediciones italianas, pero son del politólogo americano Goldhagen y del historiador británico Browning. Ellos trabajaron en las mismas fuentes, o sea, los juicios del batallón, acerca del batallón 101 que trabajó en Polonia
justo después de la invasión de Polonia. Y hombres comunes, ordinary men. Este era el principio de todo mi trabajo. ¿Cómo se hizo que unos hombres ordinarios que pertenecían a un batallón común y corriente de la policía ordinaria alemana que se han vuelto asesinos, en decenas de tiroteos de masa, tiroteos masivos en Polonia? Entonces, esto es como un principio. Además, yo he continuado con los seminarios del Memorial de la Shoah en primer nivel en París y luego un segundo nivel en Berlín, y he seguido profundizando estos temas, porque no solo hay que aprender, hay que aprender a enseñar. O sea, no solo estamos en un proceso continuo de formación como enseñantes, sino que tenemos también que aprender cómo enseñar a nuestros alumnos. Luego hice un viaje de la memoria, digamos, un viaje a Cracovia y Auschwitz con un grupo de colegas. Y esto me dio otra vez la oportunidad de experimentar a nivel personal y a nivel de práctica didáctica también lo que era volver a Auschwitz. O sea, yo ya había sido cuando era muy joven, cuando era adolescente, pero volver a Auschwitz me hizo ver lo que antes no había visto. Me quedé muy desilusionada al primer viaje cuando vi que en Birkenau no quedaba nada. Eso es lo que sienten muchos de mis estudiantes a ir a campos de concentración, a ir a sitios de la Shoah. Y es preciso. Hay uno, como de manera increíble, ha hablado la semana pasada Joanna Prusik, hay unos libros que también enseñan cómo era antes y cómo es hoy. O sea, hacer un trabajo con nuestros estudiantes, cómo era antes y para que no se sienten desilusionados cuando hacen este viaje, cómo es hoy. Entonces, vamos a hablar también de imágenes, cómo manejar las imágenes, cómo manejar todo el entrenamiento, toda la preparación para nuestros viajes de memoria. Luego fue la ocasión de encontrar Yahadi Nunum, y cuando vinieron los formadores, Pierre-Jérôme Biscarat, Julia Garmache y Renata Masna, cuando vinieron acá a mi ciudad, en una formación que yo organicé con otro colega de Sardeña, y se apuntaron más de 50 profesores. Y yo no escogí entre los profesores lo que iban de verdad a participar a la formación. Les acogí todos. ¿Por qué? Porque primero eran de varias disciplinas, de historia, filosofía, derecho, religión, y me pareció tan bonito que no solo historiadores empezaran a enterarse de lo que es enseñar la Shoah, de lo que es enseñar la Shoah por balas, porque no era la primera formación en Italia sobre ese tema, la primera formación de Yahadi Nunum en Italia sobre ese tema, y era tan específico que era una ocasión muy valiosa. Y además, los colegas venían de varios grados, o sea, en maestros de primaria, profesores de secundaria inferior y profesores de secundaria superior. Eso me pareció muy interesante, porque también con los chiquitos, o sea, con los alumnos más chicos, no podemos contarles todos. El Yad Vashem también aconseja contar historias de sobrevivientes, de rescatados, o sea, historias con un buen final, un final feliz, digamos. Pero también hay que conocer. En cuanto a enseñantes, tenemos que conocer, tenemos el obligo de conocer. Y luego me fui al seminario de Yahadi Nunum para enseñantes europeos en París y Cannes. Y eso me dio la ocasión de confrontarme también con colegas de otros países, sobre todo de los países donde hubo el holocausto, donde se pasó el holocausto por balas. Esta es mi camino y mi experiencia. Los retos de la didáctica del holocausto. Aquí tengo unos apuntes para empezar a echar como unas dudas para trabajar juntos, si queréis. ¿Qué enseñar? La historia del holocausto, como dijo Hannah Arendt, no hay en la historia humana historia más difícil de contar que esta. Es talmente variada, tan dolorosa,
pero tan concreta y tenemos muchos archivos. O sea, no alemanes, sino también archivos de todas formas. Tenemos testimonio, tenemos fotografías, que no podemos pasar de eso. Tenemos mucho material sobre qué trabajar y muchos aspectos a analizar. ¿Cuál es el aspecto de la Shoah que queremos profundizar? En este caso vamos a hablar de la Shoah por balas, del holocausto por balas, pero también hay que calibrar, hay que ponerse unas preguntas antes de empezar a trabajar. El target de los alumnos, o sea, nuestro objetivo, con quién trabajamos, la edad, cuánto tiempo tenemos a disposición para llevar a cabo un trabajo. El enfoque interdisciplinario, trabajar con nuestro colega, siempre lo mejor, siempre la solución más adecuada. Porque la Shoah se presta para hacer una investigación económica, social, política, histórica. De todas formas, hay muchos aspectos. El historiador francés de origen marroquí, un judío de origen marroquí, Georges Bensoussan, que trabajaba con el Memorial de la Shoah, ha escrito en su Historia de la Shoah que en la primavera del 1945, al descubrimiento de los campos de concentración y al descubrimiento de las imágenes de los campos, por ejemplo, de Buchenwald o de Dachau, pronto ese descubrimiento se convirtió en un símbolo del universo alemán, de campo de concentración, y por lo tanto resumía la política asesina del Reich, pero mucho más quedaba fuera de eso, muchísimo más. Entonces, este descubrimiento previene, sino deforma, él dice Bensoussan, el conocimiento de la solución final del problema judío. O sea, esas imágenes de los campos de concentración mostradas nos impiden, él dice, pensar que hay algo peor. ¿A lo que se refería Bensoussan cuando escribió eso? Se refería al hecho que es difícil concebir los centros de exterminio en masa del Action Reinhardt, los mencionó hace poquito la presidenta de la comunidad, Belzec, Treblinka, Sobibor, Kellner. O sea, es difícil concebir esos centros de exterminio en masa, de lo que prácticamente no hay imágenes. Y es mucho más difícil concebir las masacres cometidas por los Einsatzgruppen en el Europa del Este. Hombres, mujeres y niños que fueron asesinados durante tiroteos masivos, preferiblemente con un solo disparo de bala en la parte posterior de la cabeza, de la cual la expresión en francés par balle y en inglés by bullets, Holocaust by bullets, holocausto por balas, que califican la dinámica de los eventos cuando están acostados a los términos Shoah y Holocausto. O sea, es una Shoah particular. Es la Shoah antes de la Shoah que nosotros normalmente pensamos y que nuestros estudiantes también conocen. Independientemente del número de víctimas, ya sea el exterminio de una sola familia judía en una pequeña aldea, en cualquier rincón de Europa, o en el caso de decenas de miles de personas en una gran ciudad soviética ocupada, como en el caso de Lvov, Leópoli, o en el caso de Kiev y del masacre de Babi Yar, era lo mismo, siempre la dinámica era igual. Una bala, un judío, que fuese niño, mujer o hombre. Además, hay que decir que los niños a veces ni merecían esa bala, porque venía botado, venía tirados en las fosas. La dificultad para pensar en algo peor, como decía Bensoussan, depende sobre todo de un hecho, y siempre lo repite el padre de Bois, que si ven, no hay, hay campos, hay cámaras de gas, hay crematorio, y aunque sean parcialmente destruidos, quedan como entidades físicas, quedan por preservar la memoria de ese sitio, por preservar la memoria de lo que pasó, para memorizar, o sea, para hacer monumentos, para preservar una memoria que sea física, sobre la que se puede ir, sobre la que se pueda rezar, y sobre la cual construir una memoria colectiva, no solo europea, sino de toda la humanidad, y construir una advertencia para la civilización, no solo europea.
Por el contrario, los sitios de exterminio indiscriminado y de ejecuciones masivas a través de los tiroteos que he mencionado, con una relación muy cercana, era una relación 1 a 1, prácticamente 1 a 1, víctima y asesino. No son visibles, están escondidos en los bosques, están escondidos en los campos, se ha construido encima, se ha cultivado encima de muchos sitios. Y hay fotografías de asesinos, hay fotografías donde se pueden destacar, se pueden reconocer también las víctimas y los espectadores, no solo los asesinos. Pero hay que buscar los lugares. Eso es mucho más difícil y yo creo que el trabajo valioso de Yaad Dinono es eso, hacernos conocer los sitios. Como dice siempre el padre de Bois, si no hay campo, no hay memoria. Siempre lo repite y es verdad porque los tiroteos masivos y las fosas comunes no tienen cabida en la memoria colectiva porque no son vistos, no se ven, hay que buscarlos. Tuvieron la necesidad de averiguar con un cruce de fuentes históricas, de testimonios de testigos, de recogniciones en los sitios para detectarlos y hacer el mapa interactivo, por ejemplo. A diferencia del portal de Auschwitz, de su eslogan y de las vías de los trenes que conducían, de la muerte que conducían a los campos de exterminio, a los campos de concentración, estos sitios de exterminio indiscriminado están por la mayoría escondidos. Hay que buscarles. Y entonces, tercer punto, ¿qué enfoque dar? ¿Cómo enseñar a nuestros estudiantes? ¿Cómo transmitir la enseñanza de lo que fue la Shoah por bala, de lo que fue el holocausto por balas? Esta Shoah antes de la Shoah que nosotros normalmente conocemos y que enseñamos en la escuela. El holocausto que ocurrió en el este de Europa, incluso antes del horror de las cámaras de gas. ¿Cómo decir que, de hecho, lo que se ha definido como un salto cualitativo que Auschwitz representó en el mecanismo de exterminio nazi, ocurrió precisamente porque los asesinos que ya habían pisado miles de kilómetros cuadrados y miles de pueblos en el corazón del judaísmo europeo, ya no podían, ya los alemanes no podían soportar más esa relación 1 a 1, esa relación entre asesino que veía a su víctima y su víctima que veía al asesino. Junto antes de botarle, de jetarles en fosas anónimas, cavadas en los bosques o dispersas en los campos, en la campaña de la mitad de Europa. Y entonces, ¿cuál es el enfoque? No hay que poner un enfoque emocional, sino que hay que contextualizar el crimen, hacer un estudio histórico, hacer un análisis del contexto histórico. Hay mucho paralelo que se pueden hacer, pero es verdad que cada uno es singular. Es verdad que había como una directivas de máxima, pero lo que hicieron los nazis, lo que hicieron los Einsatzgruppen, lo que hicieron los colaboradores, lo hicieron aprendiendo cada día cómo mejorar su manera, su dinámica de trabajo, ¿okay? Su tarea de muerte. Cuarto punto, si todo es Shoah, nada más es Shoah. O sea, ¿cómo no trivializar? ¿Cómo no banalizar la Shoah? Esto se puede hacer de varias formas. Primero, poner un enfoque en la especificidad de esta tragedia. Entonces, ¿cómo gestionar la comparación? La comparación no es prohibida. Podemos comparar, podemos manejar una comparación entre genocidio, entre hechos históricos. Y Yaad Dinono nos da también algunas herramientas, nos aprende a hacerlo. Y por eso no hay que trivializar, no hay que banalizar, porque si todo, sin herramientas, las buenas herramientas, sin los buenos principios, lo costamos a la Shoah, entonces el holocausto pierde de sentido, ya no hay más Shoah. Si todo es Shoah, ya, ¿qué era la Shoah entonces? Este es como un refrán que siempre repite el historiador Ben Susan,
cuando no nos dice de verdad cómo manejar bien los casos históricos, cuando manejamos bien los varios tipos de genocidio, porque algunos que son semejantes, pero siempre hay que destacar la especificidad de cada tragedia. Y entonces, por ejemplo, el trabajo sobre las imágenes. En Internet, si abrimos un motor de búsqueda, encontramos miles, millones de imágenes. Pero ¿cómo elegir las buenas imágenes? ¿Cómo elegir las buenas fuentes de archivos disponibles que son publicadas no solo en los sitios especializados, sino por todos lados en Internet? ¿Cómo manejar estas fotos? ¿Cómo explicar estos eventos sangrientos sin traumatizar a los estudiantes? ¿Cómo lograr objetivos didácticos concretos sin terminar en una trivialización, en una banalización del mensaje pedagógico? ¿Es posible hacer comparaciones con otro genocidio u otro caso de tiroteo masivos que hubo en la historia, los conocemos, sin tropezar con generalizaciones groseras y anacrónicas? Porque este es el peligro a veces, de caer en anacronismos, en ejemplos que sean anacrónicos. Otro punto. Los diferentes temas tabú y narrativos en cada país. Ese es otro punto que nos aprendió el padre de Dubois cuando nos fuimos a París con compañeros de toda Europa. O sea, y yo lo vivimos en Italia también, a pesar de todo el discurso político, de todo el discurso ideológico que sigue alrededor de todo lo que ha sido el fascismo en Italia. Hay diferentes temas que no es tan fácil de hablar en cada país. Hay una manera también de narrar la historia, no solo la historia en general, como puede ser la historia de la Shoah, sino también la historia de cada país, sobre todo los países que tenían comunidades judías que han sido aplastadas por el Holocausto, que han sido borradas de la historia, como todo el judaísmo de la Europa Oriental, y países como todo el proceso en Polonia. También algunos ataques revisionistas en Italia. Entonces, de verdad, no hay historia humana más difícil que contar que esta de la Shoah, y sobre todo de la Shoah por balas. Estos eran los retos. Espero que esté poniendo algunas dudas para luego trabajar con nuestros estudiantes o también intercambiar buenas prácticas entre enseñantes. ¿Qué era el Holocausto por balas? Estamos hablando, entonces vamos a ver lo que era en realidad. Aquí he puesto también un mapa tirado de las herramientas de trabajo de Yahadin Unum, que pone los distintos Einsatzgruppen. Ahora vamos a ver con un mapa de Europa y más o menos la trayectoria en las que operaban. Entonces, los Einsatzgruppen es digamos, un nombre más corto de los grupos de operaciones del Servicio de Seguridad y de Policía de Seguridad. Entonces juntaban la SD, el Servicio de Seguridad, y la SIPO, la Policía de Seguridad alemana. Eran unidades policiales de inteligencia que trabajaban junto con la Wehrmacht, con el ejército alemán en los territorios invadidos. O sea, primero han sido concebidas por la invasión de Austria, Checoslovaquia y Polonia a partir de 1938. Pero eran unidades que se podían juntar otra vez. Cada vez que había necesidad, se juntaban otra vez. Entonces, posteriormente, este término de Einsatzgruppen designó a las unidades móviles de asesinato de las SS que siguieron a las tropas de la Wehrmacht, entonces del ejército alemán, en la invasión de la Unión Soviética a partir del 22 de junio de 1941. Es decir, a partir de la Operación Barbarroja. ¿Qué tenían que hacer? El imperativo, lo sabemos, era de destruir todos los elementos que perturbaban la ideología contraria al nazismo, comunistas, bolchevicos, socialistas, judíos, gitanos,
todos los que amenazaban también la limpieza del sangre. La tarea de los Einsatzgruppen era buscar a los opositores del Reich, incluyendo, como he dicho, los comunistas y todos los judíos. Al principio no eran todos los judíos, sino los hombres. Había una edad. Luego todos, también mujeres, también viejos, también niños, y ejecutarlos. Eran operaciones móviles de masacres, eran masacres itinerantes. O sea, mientras en el caso que nos ha explicado Joanna Brusi, que la semana pasada, mientras en el caso de Auschwitz y los otros campos de concentración y de exterminio llevaban las víctimas a los campos, en estos casos del holocausto por balas eran operaciones móviles en las que se iban buscando. Cuando la Wehrmacht avanzaba en el territorio soviético, súbito detrás estaban estas unidades que los mataban todos, que perpetuaban estos masacres itinerantes, porque eran motorizados, o sea, tenían la posibilidad de desplazarse. Se habían creado 4 unidades. En total, en todas las unidades de Einsatzgruppen eran más o menos 3.000 hombres, dividido entre las Einsatzgruppen A, B, C y D. Cada una tenía más o menos el tamaño de un batallón y tenía que eliminar los judíos de su propia región. Por lo cual fueron divididas después en varias subunidades denominadas Sonderkommandos, o sea, comandos especiales, y Einsatzkommando. El Sonderkommando no son los que estaban, por ejemplo, en Auschwitz, de lo que nos has contado, Joanna, la semana pasada, que eran, en ese caso de Auschwitz, eran deportados por la mayoría judío que hacían el trabajo sucio, o sea, que les hacían desvestirse a los prisioneros, les hacían entrar en la cámara de gas, luego sacaban los cuerpos, quitaban los dientes de oro, cortaban el pelo y luego los ponían al horno, a los hornos crematorios. Sino que en este caso, los Sonderkommandos eran comandos especiales como los Einsatzkommando, que eran las subunidades. Pero eso no alcanzaba, 3.000 hombres no era mucho. Se trata del territorio con la mayoría de la población judía europea. Eran millones de judíos europeos. Entonces, para exterminar el judaísmo soviético en todo lugar, los Einsatzgruppen eran ayudados activamente en su tarea criminal por soldados regulares alemanes, por unidades policiales, la Ordnungspolizei, de los que habla los estudios que he mencionado hace poco, y colaboracionistas locales. O sea, los alemanes se hicieron ayudar por colaboracionistas locales, por ejemplo, en el caso de los lituanos, en el caso de los ucranianos, pero también llamaron desde Alemania batallones de policía ordinaria, batallones de policía común y corriente, que eran hombres normal, digamos como el normal padre de familia, hombres que habían tenido un pasado en otros partidos políticos, que habían militado también en sindicatos, que eran hombres muy poco entrenados de un punto de vista político e ideológico, no eran parte de SS, por ejemplo, los del Ordnungspolizei. La mayoría no lo era. Sino que al momento de matar, lo hicieron. También hay que decir una cosa, se uniformaron, pero también hubo casos en que pudieron elegir lo que podían hacer. Antes de más o menos de cada operación, los comandantes preguntaban, hay unos testimonios que lo dicen también en los juicios, que preguntaban si hay alguien que quería, que no quería participar a estas acciones. Y hubo casos de policías ordinarios que decidieron eligieron de no participar a esas matanzas. Pidieron de estar como destinados a otro cargo, a otra tarea.
Y lo que es más importante, entonces, además de este margen para elegir, además no tuvieron consecuencias en sus carreras militares, por ejemplo. No tuvieron consecuencias disciplinares. O sea, había un margen para sustraerse a esas matanzas. Los historiadores estiman que los Einsatzgruppen han exterminado por lo menos 2,2 millones de judíos, incluso 1.600.000 judíos en Ucrania, no menos de 500.000 en Bielorrusia y no menos de 120.000 en Rusia y cientos de miles de soviéticos, incluyendo prisioneros de guerra. Estas son las trayectorias por ejemplo, la Einsatzgruppe A, que trabajaba más que todo en la región del Mar Báltico. La Einsatzgruppe D, que estaba más o menos en Besarabia, en la parte meridional de Ucrania y hasta el principio del Cáucaso. Así que tenían, a medida que la Wehrmacht avanzaba, ellos estaban detrás y cumplían con sus tareas de muerte. Engañar hasta el final. Esto era los Einsatzgruppen hacía, como además lo sabemos en el caso de los campos de concentración y exterminio, hasta el final los judíos estaban engañados. Hasta el final les decían de juntarse, de contarse, que les iban a llevar a Israel, que le iban a llevar a campos de trabajo, a otro sitio, que los iban a trasladar a sitios donde podían estar con su comunidad, reproducir una vida de comunidad. Eran mentiras. Los Einsatzgruppen mataban a sus víctimas, hombres, mujeres y niños, reuniéndolos, luego llevándolos al borde de barrancos, minas, canteras, zanjones, fosas. O sea, a veces no se atrevían a entrar en los bosques porque habían partisanos. Entonces, ¿dónde era posible buscar un sitio adecuado donde el terreno lo permitía? Por ejemplo, ellos predisponían, alistaban el sitio, las fosas. En primer lugar, obligaban a los judíos a entregar sus efectos personales. Hay un montón de testimonios también que recogió Yahadin Unum de pequeños actos de rebeldía de los judíos, de pequeños actos de resistencia, que botaron su pertenencia, por ejemplo, las joyas, para no remitirlas a los alemanes. Tenía que quitarse sus ropas, tenía que entregarlas, y luego los ejecutaban y arrojaban los cuerpos a las fosas. De muchos testimonios sabemos que a veces las fosas continuaban a gritar, continuaban a respirar durante varios días, porque muchos no habían sido golpeados por las balas. Los niños los botaban sin matarles primero. A veces tenemos testigos que dicen que tiraban a los niños en las fosas. Habían madres que protegían a sus niños. Entonces muchos niños no morían sino por asfixia, porque no podían respirar más. Un aspecto interesante de estos actos inhumanos increíbles es que de todas formas, por la mayoría estaban contabilizados. O sea, los comandantes preparaban informes diarios de sus actividades criminales. Seguían tomando notas, a veces camuflaban, o sea, intentaban no utilizar los términos más adecuados, los términos verdaderos, sino intentaban como que edulcorar, cambiar el hecho de la sustancia. O sea, hablaban de liquidación, hablaban de liquidación de los judíos, utilizaban otros términos. La cosa más importante era el contacto frontal y constante con el crimen, que tenía un efecto muy deteriorante sobre los miembros de los Einsatzgruppen. Hay muchos casos, porque no era normal llevar a cabo una tarea parecida. Y hay muchos casos de testimonios que hablan de síndromes traumáticas. A pesar de la cantidad de alcohol que ingerían,
Y por esto, con la actividad, con la práctica, esto llevó a los nazis a buscar otra alternativa de ejecución, que era, por ejemplo, luego utilizar camiones de gas y luego mejorar con las técnicas del ciclón B, del gas, de las cámaras de gas y de los hornos crematorios. Una cosa más interesante también de apuntar, que hay que decir, es que los sitios de exterminio se encontraban también en los centros habitados. O sea, se encontraban a veces en las forestas, en los bosques, en los campos, pero a veces en los centros habitados. Hay muchos casos de fosas comunes que fueron cavadas al lado de un cementerio judío, al lado de una sinagoga, o sea, de un templo judío, o en el jardín de la escuela, en sitios que se habían considerado adecuados, más que todo por la calidad del terreno, justo frente a las ventanas de una casa privada. O sea que a veces se ponían, se acababan las fosas en los centros habitados, sino que a veces caen en los centros habitados porque ese pueblito o esas ciudades se han ido siendo más grandes, entonces se ha construido encima. Como en el caso, por ejemplo, de la foresta de Lisinichi en Leópoli, en Lvov. Aquí puse unos, como ejemplo, unos fotogramas del único, parece, video de un tiroteo de judíos en Liepāja, en Letonia, firmado por un fotógrafo alemán, Reinhard Wiener, en el julio de 1941. La secuencia es un video, lo podéis buscar también por YouTube. Muestra una secuencia del descenso de algunos hombres que tienen un signo de reconocimiento en la ropa, en la chaqueta, por ejemplo, que bajan de una camioneta, le hacen correr, entonces hay una carrera forzada hacia la fosa, luego descenden en la fosa y luego hay la ejecución. Es un documento histórico de excepcional relevancia, ya que muestra bien las dinámicas de los tiroteos. O sea, por ejemplo, en este fotograma ya se ven como bajan de la camioneta, se ponen a correr y aquí hay la fosa con los asesinos allí listos para tirar encima de las víctimas. Pero si vamos a ver, aquí está más claro en estos dos fotogramas, donde hay la víctima que bajan de la camioneta, también se puede ver los nazis aquí con su uniforme, y atrás hay decenas de jóvenes, de hombres, de mujeres que asisten. O sea, es un documento importante, de fundamental importancia, y yo creo también, es muy corto, entonces el impacto también no es tan duro, creo, para los estudiantes, pero no, es muy precioso, es muy claro para entender el papel de la tríade, digamos, de la que hablaba Raúl Hilberg, la tríade de los asesinos, de la víctima y de los espectadores. O sea, las tres primeras categorías de las que podemos hablar cuando hablamos del holocausto por balas. Entonces aquí lo vemos, podemos cuestionar los estudiantes, podemos poner un montón de preguntas. También cómo calificarlos. Ahora voy a hablar también de cómo utilizar las palabras para decir las cosas. Porque como es un asunto tan grande, estudiando por distintos idiomas en distintos países, entonces también tenemos distintas palabras. Por ejemplo, en italiano faltan palabras para decir, para indicar algunas categorías. Entonces tenemos que emprestar palabras que no son traducidas en italiano, pero que son más como adecuadas. Tenemos que cogerlas, que tomarlas del inglés, por ejemplo. Entonces, otras cuestiones críticas.
Por ejemplo, en Italia hay una obsesión conmemorativa que no ayuda para nada cuando tenemos que hablar de holocausto por balas. ¿Por qué digo esto? Es una provocación también, porque tenemos esta paradoja del deber de la memoria. Este año, en el 2020, son 20 años que tenemos una ley nacional aprobada por el Parlamento italiano en el año 2000, que instituye el Día de la Memoria el 27 de enero. Y entonces se ha creado en estos 20 años una obsesión conmemorativa. Tenemos que alistar alguna actividad por donde sea, en la universidad, en las escuelas, en el ministerio, en la municipalidad, para cumplir con este deber de memoria. O sea, la memoria no es más una práctica, sino un deber, por lo menos un día al año. Este es el sentido que se ha dado, lamentablemente, a esta ley, a este día. Entonces es como una cursa para invitar a alguien. Lo mejor si es un sobreviviente, y ya sabemos que por una cuestión anagráfica son muy poquitos, quedan muy pocos. Otra cuestión y crítica, el enfoque emocional. Las emociones, ya lo hemos dicho hace poco, no genera conocimiento, no genera aprendizaje, sino una automatización que nos lleva de manera directa a un conocimiento. O sea, no se puede establecer una automatización entre un enfoque emocional si utilizamos unas imágenes o unos videos o unas palabras de un sobreviviente y un verdadero conocimiento, un aprendizaje que tenga raíces. Entonces hay que hacer un trabajo didáctico, un trabajo pedagógico. No podemos pasar de eso. Es una necesidad. Luego, hay prácticas abusadas. Como decía, por esta sesión conmemorativa, ahí está, corremos para invitar los últimos sobrevivientes. Corremos para organizar viajes de memoria a Auschwitz. Corremos, pero no nos entrenamos antes, no entrenamos a nuestros estudiantes. Y lamentablemente tiene la misma percepción que tuve yo a los 15 años cuando me fui a Mauthausen. Y Mauthausen queda mucho. Mauthausen, por la mayoría, es construido con bloques, con ladrillos, entonces queda mucho. Y cuando me llegué a Birkenau, lamentablemente no queda nada. Yo no veía porque no tenía suficiente conocimiento. Ya tenía mucha lectura, muchísimas lecturas, muchos diarios, muchos libros, pero no era un conocimiento que tenía todavía raíces de mí a los 15 años. Distinto cuando me fui hace 2 años, que ya estaba madura, ya tenía conocimientos históricos, ya tenía una sensibilidad distinta. Y veía donde ya no se veía más, veía exactamente lo que ya no se veía más. Otro error de las políticas de la memoria es este eslogan del nunca más, nunca olvidar, nunca más tiene que pasarse. Never forget, never again. O sea, son unos refranes que nos repetimos, pero si no hay una política de la memoria que sea una política seria de la enseñanza, lamentablemente no tiene raíces. Yo no sé si me ven, hay mucho sol aquí, yo no sé si me ven bien. ¿Sí? Hay mucho sol aquí en Sardinia esta hora. También otra cosa, y aquí nos ayuda Bensoussan, el historiador. Usos públicos del holocausto. Usos públicos también del holocausto por balas. Hay una historia confiscada de los judíos de Europa, como dice Bensoussan. A veces se maneja el holocausto, a veces se maneja toda esta violencia que tuvieron que vivir los judíos para hacer un discurso contrario, para hacer unas comparaciones que son anacronísticas, para hablar, acostar la historia de los judíos a la historia reciente de Israel, a la historia reciente del conflicto entre Israel y Palestina. Entonces, preciso, hay una historia, no se quiere reconocer ese sufrimiento de los judíos de Europa. Entonces, Bensoussan dice, hay una historia, une histoire confisquée. Es decir, que no queremos reconocer la especificidad de esta historia.
Y hay unos usos públicos de la memoria del Holocausto que, claro, dependen de cada país. Cada país utiliza el Holocausto por sus entendimientos, por no solo sentimientos y sensibilidad, pero también usos políticos, usos ideológicos. Ben-Susan también nos advierte de no hacer escalas de horror ni estadísticas de sufrimiento. Lo que sufrieron los judíos muertos matados en la Shoah por balas y otro tipo de tiroteos de masa, hay que tratarlo de distintas formas. Como dije antes, hay que poner en contexto todo. Hay que hacer un análisis del contexto histórico de cada país, de cada crimen, de cada situación. Y no hay que hacer escalas. Esos sufrieron más, esos sufrieron menos. Eso fueron millones, eso fueron miles, no se puede. Entonces hay que aprender a manejar la comparación. Y luego dos aspectos que yo, los últimos dos de estas cuestiones críticas, que yo pienso que sean de verdad detalles muy interesantes. O sea, las palabras para decirlo y las imágenes. Palabras para decir algo, porque decir algo es también pasar conocencias, pasar enseñanzas, enseñar algo. Entonces, si yo utilizo determinadas palabras, estoy pasando un mensaje, estoy transmitiendo un mensaje. Entonces, tengo que saber cuáles son las palabras que estoy manejando. Como dije hace poco, en italiano, por ejemplo, tenemos préstamos de idiomas extranjeros simplemente porque los estudios en idiomas italianos son muy pocos, son muy raros. Trabajamos sobre todo en traducciones, pero la mayoría de los estudios no están traducidos. Entonces tenemos que acceder a trabajos en inglés, a veces en alemán, en francés, ¿okay? Pero a veces también las traducciones son aproximadas, o sea, no son tan precisas. Eso no es como darle la culpa a los traductores, no, es que también es un trabajo muy sencillo. A veces un término, una palabra suena mejor, pero no es la más adecuada. Entonces, por ejemplo, a la primera tríade de Hilberg, perpetrators, victims, bystanders, o sea, los espectadores, también tenemos otras más palabras para hablar, por ejemplo, de los alemanes, pero también de los vecinos, de los bystanders, de los que estaban allí mirando, que se quedaban allí mirando. Tenemos executioner, executor, actor, agent, en alemán Täter, que es más que todo protagonista, actor. O sea, que le están quitando como esta intención. Neighbors, requisitions. Entonces, esto de los neighbors es muy interesante en dos trabajos que voy a citar dentro de poco. O sea, los vecinos, algunos no solo miraban, algunos no estaban allí a mirar porque como muchos testimonios también nos aprenden, porque estaban allí con sus vacas, con sus ovejas, estaban allí con sus animales. Algunos estaban allí porque vivían al lado de esas familias judías. Y después se aprovecharon de sus bienes, se aprovecharon de sus casas, de sus pertenencias. Y puse aquí una citación de Ormer Bartov, que es un historiador de Israel, que ha trabajado, pero es de origen ucraniano, y ha trabajado muchísimo sobre el pueblito de su abuela y de sus bisabuelos, que era en el Anatomía de un genocidio, era la comunidad de Buchar, no sé cómo decirle en realidad. El estudio destaca un hecho importante, o sea, que las víctimas y los que eran sus asesinos, pero también los vecinos se conocían.
tenía relaciones. O sea, no era un asesino que no tenía relaciones. También los alemanes en la temporada que pasaron en esos sitios alcanzaron a tener relaciones con esos judíos antes de matarles. Pero sobre todo son los vecinos, el papel de la gente que vivía al lado de esos judíos. Que es muy importante y hay que analizar. Igual el estudio que hizo Jan Gross, el historiador de Polonia, sobre la destrucción de la comunidad de Jedwabne, o sea, un pueblito de Polonia en la que la mitad del pueblo mató al cabo de unos días a la otra mitad del pueblo, o sea, a la otra mitad judía de ese pueblo, 1.600 personas. Y fueron ellos, fue un pogrom llevado a cabo por los locales, por los vecinos, los neighbors. ¿Okay? La otra cuestión, las imágenes. ¿Cómo nos ponemos frente al dolor de los demás? Hasta el último estaba pensando si poner una imagen aquí en la presentación, pero al final decidí que no. Y era la imagen que me ha como acompañado en mis estudios. Es una imagen que se encuentra por todo lado en internet, pero yo la vi en el libro de Goldhagen, de estas mujeres desnudas, unas mamás con sus hijos, que llevan sus hijos en los brazos, unas mujeres embarazadas, justo antes, unos minutos antes de ser matadas. Y yo siempre he tenido esta imagen en mi cabeza, porque yo trabajaba por el día y estudiaba por la noche, y tenía a mi hijo al lado. Entonces, este peligro de las emociones yo lo he vivido. Entonces, frente al dolor de los demás, ¿cómo manejamos las imágenes? ¿Cómo nos acercamos del dolor? Hay unos antídotos. Hay un antídoto metodológico, por ejemplo, siempre poner en contexto las fotos, siempre analizar la foto, siempre mirar a ver si una foto de archivo, de cuál archivo lo sacamos, si está acompañada por una didascalía, quién eran los protagonistas, cuándo fue sacada por una intención de propaganda por los nazis, o fue sacada, por ejemplo, para un fotógrafo judío en un gueto, por ejemplo, para guardar la memoria de ese pueblo que lo estaban matando, que lo estaban aniquilando. O sea, ¿cuál es detrás la intención de quien sacó la foto? Mostrar la degradación de ese pueblo, como era la intención de los nazis, de Nazi gaze, o sea, la mirada de los nazis era, como lo podemos ver en los documentos de propaganda, en los films de propaganda, por ejemplo, en el gueto de Varsovia, es muy claro. Que querían poner enfrente de todo esta realidad, mostrar como este pueblo se había reducido, sino que ellos le habían reducido a este punto. Sino también hay fotos muy tiernas de niños en su casa, con su ropa, con sus jueguitos, de familias que siguen sonriendo hasta el final, que siguen luchando y resistiendo hasta el final. Y son fotos, por ejemplo, de archivos privados, de todos los archivos clandestinos que se intentó poner de pie, armar y esconder hasta el final. O sea, entonces hay un antídoto metodológico contra esta pornografía de las imágenes que hay que cuidar como historiadores y como enseñantes. Y luego hay que recuperar una ética de la mirada sobre el sufrimiento ajeno. O sea, lo estamos mirando porque estamos mirando detalles, también lo vemos en varias películas. Estamos parando sobre detalles por los que podríamos pasar, porque hay mucho más que contar, que destacan como de verdad, la han llamado la pornografía del horror. O si no, estamos de verdad manejando un documento histórico. ¿Y con cuál palabra lo hacemos? Y estamos poniendo en contexto el documento. O sea, hay que acercarnos a los documentos y a las imágenes, sobre todo, intentando no
echándonos la culpa, que tenemos la misma mirada que los nazis, porque no es así. Pero la verdad es que mirando una foto sacada por un nazi es como si estamos al mismo puesto que el asesino. Pero tampoco podemos echar la culpa en el sufrimiento de los demás. Ellos no le eligieron ser fotografados. Ellos no eligieron ser presos en el últimos actos de sus vidas. Y entonces hay que tener que recuperar de verdad esta ética de la mirada. Por lo que es la metodología didáctica. Entonces, lo hemos dicho varias veces, recuperar el marco histórico. Entonces hacer todo un trabajo sobre las víctimas, quién era la víctima, poner en contexto la vida diaria, recuperar su dimensión humana, intentar, por ejemplo, verificar cuando vemos unas fotos de tiroteo masivo donde hay mujeres por la mayoría, porque no están los hombres. ¿Dónde estuvieron los hombres? Ya habían sido matados o estaban al frente o habían ido a combatir por otro lado. Entonces siempre poner en contexto. Los crímenes de genocidio, estaba empezando a decirlo antes en el discurso sobre los vecinos. No hay solo un durante los tiroteos, no hay solo ese durante de ese momento, lo más trágico, sino que hay un antes y un después. Y esto lo cuentan bien Omer Bartok y lo cuentan bien también Jan Gross. Hay un antes de comunidades que vivían en paz. Hay un antes de comunidades que sí de vez en cuando subían algunos pogroms o subían discriminaciones, porque el antijudaísmo tenía raíces muy fuertes en algunos lugares de Europa. Pero, ¿qué pasó en el momento en que llegaron los alemanes? Hay un momento que se pasa algo y luego hay un después. Después de este durante hay un después. ¿Cómo se comportaron? ¿Cómo se portaron esos vecinos? Hay muchos casos de algunos vecinos que han ayudado a esconder judíos que tuvieron que alejarse de su comunidad. En el caso de Jedwabne, Jan Gross nos cuenta que los que después fueron declarados también justos por haber escondido y salvado la vida a algunos judíos de esa comunidad, tuvieron que irse de la comunidad, no pudieron vivir más, porque el hecho que ellos se habían portado de manera distinta, que habían escondido y salvado a unos judíos, era una condena. Era condenar los demás que habían hecho el pogrom, que lo habían organizado y que después se habían aprovechado de los bienes y de las pertenencias de los judíos. O sea, era como una mirada de condenación perpetua para la mitad de la comunidad que ha llevado a cabo el pogrom. Entonces, en cada crimen hay de verdad que poner en contexto todas las distintas fases. Y luego el papel de los vecinos, los transportadores de judíos, por ejemplo, que ponían sus carretas a disposición de los asesinos, que ponían sus herramientas de trabajo a disposición de los asesinos, de los nazis. También hay, y yo me di cuenta que era un detalle muy interesante, los layers of planks. Marco seguro que me puede ayudar. O sea, esos que ponían los tablones de madera encima de una fosa común para llenarla mejor. O sea, se hacían subir los judíos que se iban a matar encima de un tablón de madera puesto encima de la fosa para llenarla mejor. Y este tablón se mudaba, se trasladaba encima de la fosa. Y esto yo no lo entendía al principio. Tuvo que explicármelo Renata Masna, de Yahadinunu, cuando vino. Tuvo que explicarlo también a mis compañeros, a mis colegas de trabajo, cuando hicimos la formación en Italia, porque no lo entendíamos. Era el hecho que una sabiduría de campesinos. O sea, algo que es un detalle muy normal, común y corriente por un campesino, una práctica de la vida agrícola, estaba utilizada al daño de los judíos, estaba utilizada para matarlos mejor.
¿Mm? Yo al principio no me daba cuenta de esto, pero luego lo entendí. O sea, el papel de los vecinos en el crimen. Luego hay el fenómeno que Yahadin Unum ha trabajado también de las requisiciones, que es el elemento central del holocausto por balas, porque estos terceros que habían sido requisicionados por los alemanes, entonces que participaron al holocausto, a las distintas fases de los tiroteos, se convierten el genocidio de los judíos en un genocidio público, y destaca también el carácter público de estos crímenes, porque no era solo una cuestión solo entre víctimas y asesinos, habían los terceros que habían visto, sino que habían participado también. Involucrar a estas personas es algo increíble. Yo creo que es uno de los aspectos más importantes que hay que destacar. O sea, todo, por un motivo o por otro, podemos entrar en la dinámica de un hecho parecido. En esta metodología yo acogí la proposición de Yahadin Unum de destacar estas 5 fases del crimen, que se repiten con pocas variaciones para cada tiroteo, en el caso de la Shoah por balas, pero sí también se puede compartir con otro tipo de asesinatos de masa. O sea, la reunión, gathering, el hecho de colectar todas las víctimas, el camino hacia las fosas comunes, que a veces estaban a algunos kilómetros de la aldea, a algunos kilómetros de la ciudad, el desvestirse, el hecho de quitarse toda la ropa y ponerla a un lado, luego el tiroteo y el saqueo de los dientes de oro, el saqueo de las pertenencias, como último acto. Aquí puse una fotografía del historiador del equipo de Yahadin Unum, Michel, que estaba explicando en el seminario de Cannes, estaba explicando estos 5 steps, estas 5 fases de crimen con el dibujo. Yo no sé si lo ven, de todas formas es material de Yahad. Yo solo saqué la foto porque me pareció muy interesante que este historiador tan joven pero tan competente nos explicara de una forma tan sencilla, porque la verdad es a veces muy... estas fases son muy sencillas para destacar y se repiten en cualquier tiroteo más o menos de la misma forma. En el dibujo hay el lugar de la reunión de las víctimas, el corredor entre las guardias alemanes que estaban a los lados para que no se escaparan, para como obligar un camino hacia el punto donde desvestirse. Luego había otro policías con perros antes de llegar a la fosa, y luego había la fosa aquí con el plank, este tablón de madera que le han dibujado encima. También había a veces una tabla en donde los asesinos, los alemanes tomaban, comían, porque los tiroteos llevaban muchas horas. Al fin y al cabo, cuando tenían que matar decenas de personas, centenas de personas, llevaban todo el día, por ejemplo. Y aquí se ve lo que he dicho hace poco, o sea, el uso de esta hacha de madera, el uso de este tablón de madera, que en francés es la planche, en inglés es the plank, sobre las que hacían subir los judíos, las víctimas, antes de tirarles encima. Y era una práctica para llenar los silos subterráneos donde los campesinos almacenacían los cereales, las papas durante el invierno. Y era una técnica agrícola utilizada por distintas poblaciones de Europa del Este. O sea, a mí me pareció muy fuerte que esta experiencia de los vecinos, de los neighbors, se volvió tan funcional al asesinato de los judíos. O sea, sin los vecinos, los nazis tenían que
buscar otra forma. El trabajo no podía ser tan listo, tan rápido. Herramientas de trabajo y ya acabamos. Yo creo que la documentación que ha recompilado Yahadin Unum ya por esa sola permite, además de toda la literatura, de todos los estudios históricos, de todos los archivos, esta documentación permite ya de empezar a trabajar con nuestros estudiantes. Permite una mina de información sobre la que construir materiales didácticos y estudios de casos sobre ciudades, sobre pequeños pueblos, testimonios particulares. Entonces, por ejemplo, utilizar los testimonios de los testigos oculares que Yahadin Unum recogió, colectó, utilizar extracto de esa entrevista, yo lo hice con mis estudiantes, es muy funcional. Trabajar con la fotografía de época, con algunos audiovisuales que se pueden encontrar por internet, pero también en los sitios de los Yad Vashem, por ejemplo, trabajados en distintos idiomas. Luego, yo utilizo con mis estudiantes también las fichas didácticas de Yahadin Unum y el mapa interactivo. Aquí he puesto algunos ejemplos de extracto de entrevistas. Este es un testimonio de lo que habla el padre Dubois, que tuvieron que entrevistar varias veces, porque preciso, como había, no solo era testimonio, sino que su papá también era uno de esos terceros que habían participado, entonces nos lo contó enseguida. Hay que manejar la memoria. La memoria es algo muy especial. Es un mundo la memoria. Entonces hay que volver varias veces en los testigos, en los que cuentan. Yo he trabajado mucho con la memoria en mis estudios doctorales, entonces hay muchos retos cuando trabajamos con la memoria. Aquí tenemos un ejemplo de la guía pedagógica con todas sus herramientas, las cuestiones, el mapa, las fotos, el glosario, como decía. A veces intentar entender lo que se dice en otro idioma es fundamental. Esta es una herramienta increíble, yo creo, como un mundo, es como entrar en un mundo que es como un memorial, es un museo en internet. Es el mapa interactivo del Holocausto por balas que ha organizado, que ha armado Yahadin Unum, y creo que es una de las herramientas más útiles, porque de verdad tiene esos conocimientos, tiene la fotografía, tiene todo que, por ejemplo, un historiador, pero también un enseñante puede buscar, y además recogido. Todo está allí y muy práctico. Este era un ejemplo de la búsqueda realizada poniendo el nombre del Isinichi, o sea, de la foresta, donde han descubierto como unos 49, creo, si no me equivoco, unos 49 fosas comunes, y antes estaba en el 41, pero hasta el 44, la foresta estaba alrededor de la ciudad de Lvov, de Leópoli, sino que luego se ha vuelto, está como un parque urbano al interior de la ciudad. Aquí tenemos otro ejemplo de entrevistas. Son muy cortas, yo creo que son funcional también, algunos extractos son funcional a nuestros estudiantes que se aburren a ver cosas muy largas, a manejar videos muy largos. Entonces aquí tenemos unos minuticos, pero muy preciosos. Y esta era la foto final del equipo de Yahadin Unum y de otro compañero que estuvieron en la organización, y de los profesores. Yo no sé, yo he intentado compartir con vosotros mi experiencia y mis dudas, porque ponerse problema y problematizar nos ayuda a seguir adelante. Les agradezco mucho. ¿Sabes cuánto te agradecemos realmente, Manuela? Tu participación con nosotros. También comprendemos, y espero que tú también comprendas, lo hablamos la vez pasada contigo, que Guatemala no es obviamente ajena ni a la matanza, ni a la violencia, ni a la estrategia,
ni a muchas situaciones que se dieron durante el conflicto armado interno de Guatemala. Son temas que lamentablemente, pues, por cuestiones todavía de no estar superadas, ¿verdad? Y cuestiones de ese tipo político, no son tratadas como parte del currículo de estudios, lo cual, pues lógicamente yo entiendo, es una preocupación para todos los maestros en Guatemala, porque la historia se queda cortada en una parte y empieza en otra parte, ¿no? Y luego, pues si buscas recursos, digamos, recursos didácticos, depende de quién venga, vendrá la posición, ¿no? O sea, si es de apoyo o de rechazo, o en algunos casos, como tú decías muy bien, el morbo del asunto, ¿verdad? La parte mórbida, la parte que tú llamabas pornografía de la violencia, ¿verdad? Utilizar el cadáver, la sangre, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones, porque eso llama la atención, pero no produce conocimiento y lo más probable es que produzca odio, cosa que no estamos buscando en ningún momento, sino más bien el conocimiento, el reconocimiento y la memoria basada en las realidades, ¿no? En los hechos y al mismo tiempo en los contextos de su momento. Guatemala no está en los 80, o sea, estamos en 2020. Acabamos de sufrir una situación que se dio con Miguel Choc, un maya, ¿verdad? Un indígena que fue asesinado en Petén, en el norte de Guatemala, y muchos de nosotros, muchos simplemente se quedaron como si nada, muchos de nosotros que tuvimos, lamentablemente vimos el video completo, nos quedamos también con eso de cómo le explico yo esto a una persona, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? Que hay un grupo que lo quiere proteger y al final lo queman, ¿no? Por ser brujo y cuestiones de este tipo. Y me recordaba yo de la Inquisición del siglo XVI, me recordaba yo bueno, obviamente de la Shoah y de tantas cosas, ¿verdad? Entonces, no podemos permanecer indiferentes ante esas situaciones que tienen que ver más con la vida, ¿verdad? Con la vida, con la protección a la vida, con el deseo de defender la vida humana, terminar con la práctica del racismo y la palabra raza, que realmente es completamente ilógica desde el punto de vista biológico y anatómico, ¿verdad? Entonces, yo creo que en Guatemala sigue muy viva toda esta situación. En cierta parte de la población hay un divisionismo, hay un rencor y un cierto tipo de odio, tanto de un lado como del otro. Pero tenemos que encontrar momentos en los que nos unamos. Para los maestros que nos escuchan, por supuesto, ¿verdad? Yo sé, yo entiendo, yo soy maestro también y hubo momentos en los que me costó mucho abarcar ciertos temas. Yo sé que la Shoah, o sea, el Holocausto, no está dentro del currículo guatemalteco. Sin embargo, poder explicarle a un niño o a un joven el asesinato, el odio, el racismo, la muerte, o sea, no nacemos así, nos hacemos así. Y parte de nuestra función como museo es precisamente dar un paso atrás, reevaluar, encontrar las palabras, como tú bien decías, ¿verdad? Esta terminología adecuada, y luego entender, comprender el contexto de la sociedad guatemalteca según su época y reconocer, por supuesto, cuestiones como las que acaban de suceder en Guatemala. Sin embargo, no es el mismo contexto de los 80s, son resabios y rezagos, sí, de ciertos puntos que pudieron haber, digamos, existido en su momento en la sociedad guatemalteca. Pero no sabes cuánto te agradecemos realmente por tu investigación, por tu participación, a Yahadi Nunum, por supuesto, por la facilitación, a cada uno de los maestros. Los invitamos en poco tiempo, esperemos, esto va a pasar y tenemos que convertirnos en una reunión real donde nos veamos, podamos preguntar. Algunas de sus preguntas van a quedar grabadas acá. Manuela, te las haremos llegar para saber si en algún momento tú puedes tener otro espacio para poder resolver ese tipo de dudas. En su momento, pues nosotros mismos trabajaremos desde Guatemala con la ayuda de Yahadi Nunum este tema que nos afecta como guatemaltecos indiscutiblemente y nos preocupa, y es la única y exclusiva razón por la que, claro, agradezco la oportunidad, ¿verdad?, a Patrick, a Marco, de estar en la dirección del museo, pero es precisamente porque creo en esos ideales, y sé que es una lucha dura y sé que me voy a ganar muchos enemigos, pero la idea es encontrar la vida
y la protección de la vida, el respeto mutuo, la tolerancia, la inclusión, el ser escuchados, ¿verdad? Todos los ciudadanos guatemaltecos somos iguales. Y eso debe ser algo que debe existir como una máxima en este país. Pero te agradezco muchísimo toda la información. Estaremos en contacto. Al señor González, Marco González, le agradezco por parte de Yaja Dinunum, por supuesto, a Patrick, a Rebeca, a todos, por Dios santo, al Ministerio de Educación, por supuesto, y a cada uno de los maestros, créanme que son bienvenidos. Y en su momento vamos a organizar grupos dentro del museo, ¿verdad? Cuando esto sea ya posible, aunque empecemos con grupos pequeños de 10, de 15 maestros, ¿verdad? Y luego posteriormente visitas de grupos un poco mayores, estamos trabajando en la construcción de un canal de YouTube para que esto esté muy accesible y accesible a las aulas incluso, ¿verdad? Y también se está trabajando, obviamente cada una de estas pláticas se va subiendo a la página del museo, ¿verdad? mdh.org.gt, ¿verdad? mdh.org.gt. Entonces, en estos ya los podemos trasladar a Dropbox y entonces colocarlo en la plataforma del museo. Sin embargo, en cuanto el YouTube esté listo, también se les hará llegar a cada uno de los participantes la invitación para que puedan conectarse y primero Dios esto funcione para el campo educativo, que es lo que a todos nos interesa en este día. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 De parte del Ministerio de Educación, gracias Manuela. Gracias muy claro, a ustedes. muy clara toda la charla, muy amena también. Los maestros estuvieron agradeciendo mucho. Y pues fue una metodología de la didáctica que nos permite tener un camino claro para el aprendizaje del Holocausto por balas. Se clarificaron bastantes puntos que uno a veces confunde, como es un punto tan vital como es la emocionalidad, ¿verdad? Y no verlo desde ese contexto histórico para tener una objetividad y poder enseñar de mejor manera a los estudiantes. Así que muchas gracias. Y solo contarles también que sí, el tema de la Shoah, el tema del Holocausto, sí está en el currículum nacional base del Ministerio de Educación para los estudiantes en el ciclo de básicos, ¿verdad? En el nivel medio. Por tal motivo, también nosotros convocamos a maestros del nivel medio a estas jornadas de capacitaciones que se hacen tanto con Museo del Holocausto como con la comunidad judía de Guatemala. Los maestros que hoy están conectados son precisamente el nivel medio de las áreas de ciencias sociales, ¿verdad? Específicamente de formación ciudadana, porque sabemos muy bien que es importante que sean también ellos parte de esto. Como bien decía José Ángel, nuestro país también ha tenido sufrimientos, ¿verdad?, que conforman nuestra historia, y pues lo que no queremos es que se sigan repitiendo, que podamos convivir mejor como humanos, como guatemaltecos, en el reconocimiento de nuestras diferencias y de nuestras cualidades también. Así que no queda más que agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes. Y si pudieras, José Ángel, repetirles la página para que ellos, los maestros, puedan acceder a lo que es el Holocausto por balas y conozcan. Algunos yo ya sé que sí ya han estado en el museo, que ya conocen la página, pero hay otros que son nuevos invitados y que me gustaría que conocieran. Gracias a todos nuevamente y con todo nuestro agrado. Solamente se pudiera agregar, en la página del museo ya pusimos en línea la guía para maestros del Holocausto, que fue validada justamente por el Ministerio de Educación de Guatemala. Ya está disponible en la página del museo para que la puedan utilizar y telecargarla también. Muchas gracias. El nombre de la página es mdh.org.gt, ¿verdad? Como corresponde a una organización en Guatemala. En este lugar, pues ya yo prácticamente ahora ya tengo el acceso, estamos manejando esta cuestión por la situación que todos conocemos de confinamiento, ¿verdad? No podemos estar físicamente en el museo. Yo voy de vez en cuando me dejan salir de aquí. Pero
en su momento estamos con todas las ganas de iniciar reuniones con maestros, reuniones con personas y reuniones con cada sector de la sociedad que pueda en un momento dado, porque esto va muy amplio, o sea, no es solamente la cuestión de la violencia que vemos entre los mismos jóvenes, sino el bullying, el atacar a la persona, su apariencia, ¿verdad? Todos estos aspectos que los maestros podemos tomar en cuenta y nos damos cuenta todos los días en los recreos, en los baños, cuando los llevamos a la piscina, cuando vemos, o sea, nos damos cuenta cómo este montón de pequeños detalles, tanto racistas como en un momento dado de rechazo, de repudio por un grupo, incluso el ciberbullying que le llaman ahora, ¿verdad? Eso de estar atacándose por línea, que ha llevado incluso a alumnos al suicidio, o sea, son cosas sumamente serias y debemos tomarlas en cuenta como educadores para tratar de evitarlo desde el momento que estamos nosotros dentro del aula y también fuera del aula y buscar que las actitudes de los alumnos sean más amplias y que aprendan a ser tolerantes y si sus padres no lo son, que ellos lo sean, que sean los primeros en dar ese paso. Yo creo que si lográramos eso, Rina, sería maravilloso, porque realmente tendríamos una generación que ya nace con nuevos valores. O sea, a mí me tocó ya estar en una generación diferente y la de mi abuela, ni siquiera les digo todas las cosas que decía, ¿verdad? Porque era aceptable. Ahora me parece no solo inaceptable, me parece que tenemos que hacer algo, o sea, que somos educadores por algún motivo. Claro, están los padres también, pero nosotros tenemos una función como educadores y, por supuesto, en mi persona recae la parte del museo como un facilitador, ¿verdad?, de información. Vamos a tener seminarios, pláticas y estamos siempre a las órdenes en lo que podamos, tanto con el Ministerio de Educación, obviamente con Yahay Nunum, y con los maestros en general, por quienes siento el máximo respeto y de verdad, créame que comprendo toda esta situación de COVID, nos ha puesto, casi que nos catapultó en esta situación de las plataformas y sabemos que a los padres también les ha costado, ha sido una cuestión compleja, ¿verdad?, el acceso del internet y todo esto. Pero al mismo tiempo yo creo que los valores no necesitamos internet para enseñarlos, ¿verdad? Son actitudes, son parte de actitudes que deben hacer empezando con el mismísimo maestro y luego que los alumnos aprenden mucho más con el ejemplo que con las palabras. Muchísimas gracias a todos por su participación, agradezco a todos que de verdad, y como les digo, estará en la página del museo mdh.org.gt y estamos para servirles en su momento en cuanto se abra esto a la disposición de cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias.